Hola mis hermanos, buenas noches. Comenzamos un nuevo trimestre, el último trimestre de este año 2019. Y vamos a estudiar este trimestre el libro de Esdras y Nehemías. ¿Sabías tú que Esdras y Nehemías en el tiempo en que Jesús vivía era un solo libro? Pero eso no es lo relevante de lo que vamos a estudiar. Esta primera lección es como una introducción de todo lo que vamos a estudiar. Y el título es Encontrarle sentido a la historia. Zorobabel y Esdras. Esa es la lección número 1 de este trimestre. El libro de Esdras y Nehemías, si nosotros vamos a él y lo leemos, relatan los acontecimientos ocurridos desde el momento en que el rey Ciro permite a los israelitas volver a Babilonia, de Babilonia a Jerusalén, hasta que esa nación se consolida, es independiente y estable bajo el dominio político del imperio medo-persa. Ahora, para comprender el mensaje de estos dos libros, es conveniente conocer los personajes que intervinieron en la historia en el tiempo en el que lo hicieron. Y tenemos a Isaías, a Jeremías, Daniel y Ciro, el fin de los 70 años. Zorobabel y los reyes de Persia, en el retorno de los exiliados, y los reyes de Persia. Y Esdras y Artajerjes, en el segundo retorno. Vamos, el fin de los 70 años. Todos sabemos que, cierto, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén en 3 oportunidades, pero nosotros tenemos una fecha que la recordamos más, el 605 a.C., ¿cierto? Pero dice ahí en Esdras, el capítulo 1, el versículo 1, en la primera parte dice, en el primer año, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia. El decreto de Ciro mencionado en Esdras fue anunciado por Dios 150 años antes de su promulgación. Y esto, hermanos, para que nosotros veamos que Dios siempre está en el control de la historia. Digan lo que digan, que el mundo se va a terminar por esto otro, nosotros siempre tenemos que tener confianza en que Dios está al control de este mundo, porque Él lo creó, y también está al control de la historia de este mundo. Fíjese que en el año 700 antes de Cristo, Isaías predice que Ciro haría regresar los cautivos. Y eso está en Isaías 44:28. En el año 605 a.C., Jeremías anuncia 70 años de cautiverio en Babilonia. Y eso está en Jeremías 25:11. Jerusalén es conquistada y Daniel junto a otros es llevado a Babilonia. Y eso dice Daniel ahí en su libro, el capítulo 1, versículo 1, que fue en el año 605. Y fíjense que en el año 536 a.C., Ciro decreta el regreso de los exiliados a Jerusalén 70 años después de su conquista. Y eso está en Esdras capítulo 1, versículo 1. Fíjese que la intercesión de Daniel por el pecado de Israel está registrado ahí en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 1 al 19. Esos capítulos, ese versículo, hermano, ahí está una oración de Daniel. Y que para mí esa es una de las oraciones más hermosas y más bellas de la Biblia. Daniel intercede por el pecado de Israel. Y sus conversaciones con Ciro sobre las profecías de Isaías y Jeremías fueron determinantes para mover a Ciro a proclamar el retorno de los exiliados.
¿sí? Y ahí en Esdras el capítulo 3, el capítulo 1, el versículo 3 dice, por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Ciro estuvo en Ecbatana alrededor del mes de septiembre del año 537 a.C., donde promulgó el decreto mencionado en Esdras, capítulo 6, versículo 2 al 5, que indicaba que, primero, debían edificar el templo en Jerusalén, podían regresar todos los judíos que lo desearan, no era obligatorio, ¿cierto? Y podían ser ayudados con plata, oro y ganado. Tras los preparativos, fíjese que unas 50.000 personas emprendieron el viaje de regreso a Jerusalén y llegaron ahí a Jerusalén en la primavera del año 536 a.C. Según Esdras, el capítulo 2, versículo 1, fueron dirigidos por Zorobabel. ¿Sabe quién era Zorobabel? Nietos de Joaquín, y por el sumo sacerdote Josué, ¿ya? Que la historia lo nombra como Jesúa. Ahora, los reyes de Persia que estuvieron, que tienen que ver con todo esto, que de alguna manera protagonizaron harto este asunto, la historia que relata Esdras y Nehemías se entiende mejor, ¿cierto?, al conocer la relación con los reyes de Persia, los reyes, sí, bien digo, a los que Israel estuvo sometido. Por ejemplo, entre el año 559 y en el año 530 a.C. estuvo Ciro II el Grande. En el 536 a.C., el primer grupo de repatriados con Zorobabel, y comienza la reconstrucción del templo en el tiempo de Ciro II. Cambises II está entre los años 530 y 522. Y hay un nombre ahí que se llama Guamata, que entre paréntesis falso es Merdis, que está fechado en el 522 a.C. Ahora tenemos a Darío I, 522 al 486 a.C. En marzo del 515 a.C. se termina y dedica el templo. Y Jerjes, que en la Biblia también habla de Asuero, el 486 al 465 a.C. Esther se convierte en reina, separa la reconstrucción de Jerusalén. Y Artajerjes I, en el 465 al 425, en el año 457 a.C., Esdras regresa a Jerusalén con el segundo grupo y comienzan las 70 semanas de Daniel capítulo 9. En el año 444 a.C., Nehemías regresa con el tercer grupo y se construye el muro de Jerusalén. Es decir, aquí los reyes medo-persas eran Ciro, Darío y Artajerjes, los que tienen que ver el protagonismo del regreso del pueblo de Israel a Jerusalén. El segundo retorno dice ahí en Esdras capítulo 7, versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce las enseñará. Ahí en Esdras capítulo 7, versículo 12 al 26, está el decreto de Artajerjes del año 457 a.C. Y fíjese que este decreto contiene dos ejes fundamentales. Primero, el templo. Se hace mención específica a los sacerdotes y levitas y se les exime de tributo. Y eso está en el versículo 13 y 14 de Esdras. Se pide una ofrenda especial para su restauración y se hace una asignación anual para los sacrificios. Eso tiene que ver con el templo. El segundo eje es la autonomía de Judá. Se permite a Esdras que nombre jueces y gobernadores y se le permite regirse por sus propias leyes. Entonces, esta fecha, no se olvide esta fecha, 457 a.C. Este es el decreto
que nosotros los adventistas tomamos y que tiene que ver mucho y se relaciona mucho, ¿sabe con qué? Con las profecías de Daniel, de los 2300 tardes y mañanas. Porque ese decreto es el único que gracias a ese decreto el pueblo de Israel pasa a ser autónomo con sus propias leyes. Este segundo retorno involucró 1500 jefes de familia divididos en dos clanes. Y eso sale ahí en Esdras capítulo 8. Ahora, en Esdras capítulo 7, versículo 6, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. ¿Quién era Esdras? Fíjense que Esdras era un erudito que tenía un cargo de responsabilidad en la corte persa. Estuvo en contacto directo con el rey Artajerjes, sobre el que influyó favorablemente. Además de ser el autor de los libros, fíjese, de Esther, Esdras, su propio libro, primera y segunda de Crónica, y de haber compilado el libro de los Salmos, era un gran conocedor de la escritura y dominaba las leyes mosaicas. La tradición judía lo presenta como el iniciador del sistema de las reuniones en las sinagogas, además de otras mejoras en el sistema de culto y en la escritura hebrea. Sin duda, un ejemplo de lo que Dios puede hacer con una persona cuando se pone en sus manos y desarrolla los dones que Él le ha concedido. Quiero terminar con dos citas de la sierva del Señor, y la primera dice que Dios escogió a Esdras para que fuese instrumento del bien para Israel y para que pudiese honrar al sacerdocio, cuya gloria había quedado muy eclipsada durante el cautiverio. Esdras se desarrolló en un hombre de conocimientos extraordinarios y llegó a ser escriba diligente en la ley de Moisés. Estas cualidades hicieron de él un hombre eminente en el reino medo-persa. Llegó a ser Esdras un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen los cielos a cuantos le rodeaban durante los años restantes de su vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo-Persia como cuando se hallaba en Jerusalén. Su obra principal consistió en enseñar. A medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. Y eso está en Profetas y Reyes, en la página 447. Se nos ha asignado una labor a cada uno que debemos cumplir y solo se podrá lograr por medio de un esfuerzo consagrado. ¿Permitiremos que el ejemplo de Esdras nos enseñe cómo deberíamos usar nuestro conocimiento de la Escritura? Eso está escrito en el libro Cristo Triunfante del 27 de junio. Hermanos, este estudio de Esdras y Nehemías nos tiene que nosotros, en primer lugar, a meditar. Y es tan importante para mí, y esta es una opinión personal, esto a nosotros nos dice de dónde venimos y para dónde vamos. Y los ejemplos que están en esto que vamos a estudiar van a ser, y creo de verdad, van a ser un aliciente para nosotros como cristianos.